Isabel Díaz Ayuso ya ha dado explicaciones y para sorpresa de nadie las culpas son de absolutamente todo el mundo excepto de su novio. Por supuesto que sí, ha comparecido, vamos a ver la comparecencia en directo, vamos a desmentir muchas de las cosas que directamente no es que sean medio verdades, es que son trolas para intentar disminuir la responsabilidad de su novio en el fraude fiscal que ha cometido. Y al mismo tiempo vamos a primero recordar una pequeña noticia que, bueno, era más o menos consecuencia de la que ya conocíamos ayer, del fraude de 350.000 euros, pero es que resulta que ese fraude de 350.000 euros viene a raíz de una comisión de 2 millones de euros que sacó el novio de Ayuso. Mira, quiero decir, tener un hermano comisionista al que le diste 200.000 euros ya es raro, no es algo que vaya pasando normalmente por ahí, pero es que además de tener el hermano comisionista, que tu novio también sea comisionista y además al lado del hermano, vamos, el hermano es un pringao, 200.000 euros y este tipo consiguió 2 millones de euros. ¿Recordáis el titular este del portavoz de Ayuso en la Asamblea de Madrid, del gobierno de la Comunidad de Madrid, diciendo que es una vergüenza aquellos que se lucraban durante la pandemia y que no se puede entender? Bueno, pues ahí tenéis uno más. No solamente el propio hermano de Ayuso, que por lo que sea se los ha olvidado, por lo que sea no, porque si no Ayuso te corta la cabeza, y ahora además se suma a esto el propio novio de Ayuso con una comisión no de 200.000 euros, sino de 2 millones de pavos. Insisto, en lo peor de la pandemia, cuando había 700 personas que morían al día, cuando la gente lo estaba pasando mal, cuando mientras tanto en las residencias de Ayuso estaban falleciendo 7.291 personas mayores sin ser derivadas a los hospitales, bueno, pues ahí estaba el hermano de Ayuso y casualmente también el novio de Ayuso. En aquel entonces no era novio, eso es cierto. Casi es la única verdad que ha dicho cuando recibió aquella comisión, no era su novio. Otra cosa es que le gusten comisionistas a Ayuso y gente que defrauda, o bueno, no defrauda, porque legalmente seguramente será por desgracia que se pueda ser legal que se cobren comisiones millonarias por una cosa tan importante en ese momento, porque básicamente son sanguijuelas que se aprovechaban lo peor de la pandemia para sacar tajada. Gentuza, se llamen Coldo, se llamen el novio de Ayuso o se llamen Luceño y Medina, me da igual, son gentuza absolutamente todos y cada uno de ellos. Bueno, pues Ayuso evidentemente ha salido a explicarlo y ha hecho una defensa que más que defensa ha sido justificación. Y el argumento básico prácticamente lo vamos a ver aquí en directo, ha sido decir que todo es culpa de Pedro Sánchez. Es que parece prácticamente que Pedro Sánchez obligó al novio de Ayuso, cuando todavía no era novio, a cobrar una comisión de 2 millones de euros. Prácticamente obligado. Y a partir de ahí, pues todos los demás problemas. Vamos a escuchar lo que ha dicho Ayuso. Ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo. El presidente que sigue sin exigir... ¿Cambiamos? Sí, por... En esta... Muchas gracias a todos, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión se ha celebrado en la ciudad de Leganés. El presidente del Gobierno, que mañana va a aprobar la... Ya empieza hablando directamente, o sea, la noticia ha sido... ley más corrupta de la democracia, la ley de amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas, ha pedido mi dimisión. El presidente del Gobierno, que en esta ocasión se ha celebrado en la ciudad de Leganés. El presidente del Gobierno, que mañana va a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley de amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas. Y a presuntos terroristas. Menos mal, no ha dicho que es la ley de amnistía para el proceso independentista, porque si no podría haber sido la ley de amnistía de 2012. Pero claro, esa ley de amnistía que aprobó Montoro, que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, les parece fantástica porque fue para amnistiar a las 30.000 personas más ricas que tenían dinero fuera de España o dinero sin regularizar y demás. Y entonces les parece fantástica la amnistía. Siempre que sea perdonar a los ricos, que por cierto, estos 350.000 euros defraudados también podrían haber entrado dentro de una amnistía fiscal. No va a ser que al final lo que le da rabia aquí a la presidenta de la Comunidad de Madrid es que esa amnistía que se va a aprobar tenga que ver solamente con gente que puso urnas en la calle y no también vaya a amnistiar a gente como su novio que ha defraudado 350.000 euros presuntamente. Igual va por ahí. Sino que para intentar tapar ese escándalo. El presidente que sigue sin exigir su acta de diputada a la señora Armengol y al ministro Torres ha pedido mi dimisión. Imagino que para intentar tapar ese escándalo. ¿Qué escándalo? El de la amnistía que se va a aprobar y se lleva diciendo que se va a aprobar desde hace meses. Oye, no sé, siempre que decís que no hay lawfare, no sé qué, no sé cuántos, y ahora de repente dices que casualmente se ha imputado a tu novio porque coincide con la semana de la amnistía. Oye, pues o hay lawfare o no hay lawfare, pero no puede haber siempre solamente lawfare cuando te afecta a ti, Ayuso, ¿sabes? El presidente que mantiene en su cargo al exministro Illa, cada vez más sospechoso de haber repartido millones de euros sin justificación, ha pedido mi dimisión. Es alucinante. O sea, ha empezado ya a hablar de Armengol,
de Torres, de Illa, es decir, de absolutamente todos los ministros que deberían dimitir. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos demasiado bien, porque ninguno de ellos está imputado. De hecho, a uno sí que se le ha pedido la dimisión, a Ábalos, no es ministro, era diputado, pero se le pidió la dimisión y se le suspendió de militancia al Partido Socialista sin tampoco estar imputado, pero porque tenía la responsabilidad de que su número 2, ese sí que está imputado. El señor Koldo sí que está imputado y por lo tanto le pidieron la dimisión a Ábalos y ya está fuera del grupo socialista, aunque no haya dejado el acta porque él no quiere dejarla, pero el Partido Socialista le ha quitado la militancia y ya no forma parte del grupo socialista. Oye, pues ahora dice que no solamente eso, sino que tiene que dimitir Illa, sin estar imputado por nada, Armengol, sin estar imputado por absolutamente nada, y Torres, sin estar imputado por absolutamente nada. Pero oye, su novio, que sí está imputado por un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros, ahí no hace falta ningún tipo de responsabilidad política por su parte, y por supuesto, esto es una forma de taparlo de la amnistía. Vamos a ver, por favor, vamos a ver. Imagino que para intentar tapar ese escándalo. Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica, y esto no lo va a tapar aunque pida 1000 veces mi dimisión. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal, cuando el único destruido aquí es él. Y como sé que me van a hacer algunas preguntas, yo les adelanto algunas consideraciones y luego pasamos a más preguntillas, si ustedes quieren. Preguntillas. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. 600.000 euros que Hacienda le debe. Esto lo vuelve a decir en unas cuantas ocasiones en esta rueda de prensa y no aporta ni una sola prueba. Dice, Hacienda no solamente es que mi novio no le deba 350.000 euros a todos los españoles al erario público, es decir, que nos está robando porque no ha pagado lo que le corresponde de aquella comisión de 2 millones de euros, sino que ahora Hacienda le debe 600.000 euros por la cara. O sea, y no aporta ni una sola prueba. No os preocupéis, no va a aportar ni una sola prueba. Me he visto ya la rueda de prensa y no aporta ni una sola prueba. De hecho, por no aportar, ni siquiera habla de la comisión de 2 millones de euros, que es el origen de toda esta trama, de todo este asunto. Son 2 millones de euros que cobró como comisión por una mediación entre dos empresas que vendía mascarillas en lo peor de la pandemia. 2 millones de pavos, cuando la gente estaba muriendo encerrada en su casa y muchos de ellos en las residencias de Ayuso. Este tipo se estaba llevando 2 millones de pavos, que tiene telita. Hay que dedicarle también otro momento a hablar sobre estas sanguijuelas que aprovecharon lo peor de la pandemia para hacerse de oro. Bueno, pues qué bonito que Isabel Díaz Ayuso se haya ido a enamorar de una de esas, casualmente después de que su hermano fuese exactamente lo mismo, pero bueno, ese es otro tema, pero casualmente no ha hablado de esos 2 millones, que es el origen de absolutamente todo. Pero oye, no os preocupéis, que la amnistía tiene para rato. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar 600.000 por millones. intereses. Por es una intereses. inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama. Pero antes de esto ha dicho que estaba sufriendo una investigación feroz. No, mentira. Mira, de hecho aquí Ignacio Escolar lo ha explicado bastante bien. Ha hecho como las preguntas que es posible que susciten este tema, y aquí lo explica muy bien Ignacio Escolar. Dice, lo que hay ahora es una investigación con Hacienda. Cualquiera que ha sido autónomo y empresario sabe que hay inspecciones. Falso. La inspección, lo que está diciendo que está sufriendo una inspección brutal, no, la inspección ya pasó. Duró casi 2 años, que fue entre 2022 y 2023, que estuvieron investigando qué había pasado durante el 21 y durante el 20, 21 y 22, y el fraude está aprobado y acreditado por la agencia tributaria. Lo que hay ahora es algo mucho peor, una investigación penal, porque hablamos de una discrepancia con Hacienda o de una simple irregularidad como la que se puede encontrar un autónomo o empresario. O sea, no es eso. Para que alguien sea acusado de delito fiscal por lo penal, hacen falta 2 cosas. La primera, que el fraude sea superior a los 120.000 euros en un solo año, y aquí hay 350.000 en solo 2 ejercicios, en solo 2 años. Y la segunda, que sea intencionado con ánimo manifiesto de defraudar, ya que hablamos de facturas falsas y empresas pantallas. Es decir, que se inventó 2 facturas, una de 600.000 euros y otra de casi 1 millón de euros, para intentar decir que había tenido unos gastos y por lo tanto tener que declarar menos beneficios y así poderse quedar con más dinero. Es decir, no pagar los impuestos que le correspondían. Pero es que lo que dice Ayuso, que está sufriendo una investigación feroz, no, eso ya está hecho. Eso duró 2 años, se hizo entre el 22 y el 23 y el fraude ya está aprobado, y ahora lo que se está empezando es una investigación penal. Es decir, ahora se está yendo a la justicia para determinar la responsabilidad. Ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. De esto será lo que trate su abogado, que es lo normal. Es que ¿cómo se puede mentir tanto? Salir a decir, no solamente no debe dinero, sino que le deben a él. Y no hay sociedades pantalla, no hay facturas falsas. Pero ¿con qué cara vas a decir esto? Sin ningún tipo de prueba y sin hablar, por supuesto, los 2 millones de dinero público, de dinero de comisiones que sacó en su momento con las mascarillas, sin hacer mención ni siquiera eso, ni dar una sola prueba ni un solo documento que certifique lo que está diciendo aquí. Como tiene que ser con la Fiscalía.
Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja. Es que viven como en un cuento de persecución. Le falta el gorrito de plata. Va a decir, me persiguen porque le persiguen porque mi pareja no. Mira, le persiguen porque sacó 2 millones de euros en un contrato de mascarillas por una comisión completamente desmesurada y después quiso ahorrarse más dinero y se gastó y se ahorró 350.000 euros inventándose facturas falsas. Y además hay que decir que la pareja de Ayuso utilizó una empresa en Panamá creado por un directivo de Quirón mientras defraudaba Hacienda. O sea que lo de empresas pantallas, desde luego que sí. Lo de sacar un dinero y que además después Alberto González compró en 2021 a nombre de su empresa investigada por fraude fiscal y falsificación un vehículo de lujo valorado en más de 80.000 euros. Gonzalo no paga el impuesto de vehículos de tracción mecánica por el Maserati desde el 21 y debe 6 multas de tráfico al Ayuntamiento de Madrid según información oficial del consistorio. No es una información manipulada por el gobierno, por el malvado gobierno socialista, por información oficial de un consistorio del Partido Popular también. O sea, no solamente es un rata a la hora de cobrar 2 millones de comisión y no declarar lo suficiente como para así poder ahorrarse 350.000 euros que después le han pillado, sino que además ni siquiera paga 6 multas de tráfico al Ayuntamiento de Madrid. Hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja. ¿Cuántas millones de inspecciones fiscales hay al año? Pues seguramente no hablaríamos de ello si no fuese tu pareja y dice la casualidad que tanto tu hermano que cobra una comisión por mascarillas como tu pareja que también cobra una comisión de mascarillas y oye, ¿qué quieres que te diga? Eres presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, si no quieres que se hable de tu pareja que defrauda 350.000 euros de dinero a las arcas públicas, entonces no seas presidenta de Madrid. Quiero decir, tienes que ser ejemplar, no solamente contigo mismo, sino con la gente que te rodea, porque si tú eres una persona que va de lo más digno posible y después lo único que haces es rodearte de lo más infame, de gente que defrauda, pues entonces estás siendo una completa hipócrita. Una completa hipócrita y es normal que se te señale y se te pida explicaciones. Sobre todo, además, si después estás viviendo con él en un piso que no es de los dos, es de él, claro, pero ¿cómo se ha pagado ese piso? Ahora va a decir que con una hipoteca, no sé qué, que están hipotecados. Bueno, vale, pero ¿cómo se paga esa hipoteca? Con los 2 millones de comisión que se sacó en aquel momento, ¿no? Pero seguramente con los beneficios de ese fraude de 350.000 euros. No, lo que pasa es que aquí solamente va a decir que esto es una persecución de Pedro Sánchez, del malvado gobierno socialcomunista, y que todo es porque me tienen manía y son socialistas los que me persiguen, pero oye, ni hablar de los 2 millones y ni hablar de los 350.000 euros y las facturas falsas. Eso ni mu. Simplemente ha dicho que le deben a él. Que le deben a él 600.000 euros. Manda narices. También quiero aclarar que no hay un solo contrato con la Comunidad de Madrid, que se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio. No, contrato con la Comunidad de Madrid había con tu propio hermano, que eso sí que es todavía más heavy. Es que claro, con esta estrategia de mezclarlo absolutamente todo y de haberse cargado a Pablo Casado, porque ahora como que haya alguien dentro del Partido Popular que se atreva a decir algo de Ayuso con esto, con este asunto parece que ahora lo más grave de todo es que su pareja actual haya defraudado 350.000 euros y no, es que eso no es lo más grave. Lo más grave es que lo peor de la pandemia le dieron a su propio hermano desde su propio gobierno, porque es verdad que esto de la pareja de Ayuso, a pesar de que sea un escándalo, porque son 350.000 euros que no han declarado, al fin y al cabo es una comisión horrorosa, porque aunque sea privada sigue siendo lamentable y de sanguijuela sacar ese dinero en mitad de la pandemia cuando todo el mundo estaba desesperado por conseguir mascarillas, pero bueno, era una comisión de 2 empresas privadas. Pero es que en este caso la comisión sale al propio hermano, ni siquiera a la pareja, sino al propio hermano de la presidenta de Madrid desde su propia administración por un valor de 200.000 euros gracias a ese contrato que en principio consiguió su hermano. Casualmente no tenía otras 16 comunidades autónomas donde conseguir ese dinero, en absoluto. Tuvo que sacarlo de ahí, concretamente. Y eso sí que es lo de verdaderamente jodido de este asunto. Es que dice Ayuso, no, se está yendo contra un particular. No, mira, para empezar, se fue contra tu hermano. Y después dijeron que era legal porque los contratos de emergencia, de urgencia, permiten eso y entonces no había por dónde cogerlo. Porque mira, yo que sé, hacían falta mascarillas. Si tu hermano tenía mascarillas, pues tiene mascarillas. Y mientras tanto, una comisión de 200.000. No es que hiciese un contrato por 200.000, es que se llevó limpios más de 200.000 euros, 230.000 euros limpios de comisión. Por decir, oye, estos de aquí con estos de aquí, poneos de acuerdo y yo me llevo 200.000 euros por poneros de acuerdo. Y no tenían otro sitio donde hacer ese acuerdo, otra comunidad autónoma. Tuvo que ser casualmente en la que gobernaba su hermana. Ese es el verdadero problema grave de este asunto. Pero es que cuando alguien se atrevió a denunciarlo, como Pablo Casado, le cortaron la cabeza y después vino Feijóo y claro, os recomiendo que vayáis a ver a Feijóo en la sesión de control de hoy al gobierno, porque está Feijóo cada vez que le dicen algo de Pablo Casado. O sea, que no sabe ni dónde meterse. Y normal que no sepa ni dónde meterse. Porque pavor puro y duro, hasta las cejitas de miedo está el tipo de que de repente pues se le esté empezando a poner de nuevo cara de Casado a él y ni loco se va a atrever a denunciar ni una cuarta parte de lo que hizo Pablo Casado diciendo, oye, que podrá ser todo lo legal que quieras darle esa comisión a tu hermano, pero evidentemente no es ético, ni es moral, ni es entendible que en lo peor de la pandemia tú estés contratando a tu propio hermano por esa cantidad de pasta completamente ingente, porque es que ahora se habla de este dinero como si no fuese nada, ¿eh?
200.000 euros, 350.000 defraudados, 2 millones de pavos. Es que si son 350.000 euros los defraudados, ¿sabéis lo que es eso? Claro que lo sabéis, porque es que tenéis un sueldo. Y sabéis que la gente normal, para conseguir 350.000 euros, necesitaría de manera íntegra por lo menos 20 sueldos. 20 sueldos, no, 20 años de sueldo, perdón. 20 años enteros de sueldo. Y este tipo en un momento así los defrauda. Y bueno, si hablamos de los 2 millones, es que es mucho más de lo que consigue ganar cualquier persona decente, cualquier persona media en este país en toda la vida, como para ganarlo así en un momento especulando con mascarillas en lo peor de la pandemia, que es una cosa completamente delirante, por muy legal que sea. Debería ser ilegal, ese ánimo de lucro completamente desmesurado y además por no producir absolutamente nada. Porque si antes estaba en una tertulia discutiendo con Antonio Naranjo y decía, no, pero yo no voy a criticar que haya gente que gane dinero con su trabajo. Y yo digo, y porque no estoy en contra de los ricos. Y digo, mira, es que esto no es hacerte rico porque has sido muy productivo o has tenido una muy buena idea o has producido algo tangible, sino que has estado ahí poniendo la mano, te han puesto el dinero encima de la mano y lo único que has hecho ha sido cobrar la comisión. No has aportado ningún tipo de valor. Has puesto la mano y te lo has llevado crudito, 2 millones de euros, cuando peor lo estaba pasando todo el mundo. Turbio por cómo se inició la inspección. Turbio por cómo se ha desarrollado, por las filtraciones, por el hecho de que todos salieran en tromba los medios cercanos al gobierno. ¿Pero qué filtraciones? Si lleva 2 años este asunto investigándose, lleva 2 años investigándose y no se ha sabido, no se ha publicado hasta ahora que se va a judicializar, hasta que ahora que va a entrar a la justicia este asunto, porque la agencia tributaria ya ha hecho las investigaciones que tiene que hacer. Los funcionarios que no dependen del gobierno, los funcionarios tienen su puesto independientemente de quién gobierne, ya han hecho su trabajo investigando un presunto delito fiscal de fraude de 350.000 euros. Ya han hecho su trabajo, es evidente que han hecho su trabajo. Ahora lo que pasa es que se va a judicializar y entonces se ha hecho público. Pero no es que se haya filtrado, no, es que lleva 2 años en los que no se había filtrado. De hecho, lleva investigándose más o menos el mismo tiempo que lleva investigándose el caso Koldo. Y el caso Koldo estalló públicamente hace un par de semanas y este caso acaba de estallar públicamente ahora, pero después de que lleve mucho tiempo investigándose. Así que no digan que ahora se ha filtrado interesadamente, no. Este caso tiene bastante más recorrido. Lo que no entiendo yo es cómo es capaz Ayuso de poner la mano en el fuego de esta manera por su pareja, porque en el caso de que finalmente salga culpable o le salga mal el asunto, pues lo va a sufrir bastante. Sobre todo porque es que ya están reconociendo ciertas cosas. Mira, antes El Español, por ejemplo, ha sacado esta noticia que dice así: el novio de Ayuso pagó la deuda, o sea que ya la pagó, de 350.000 euros con Hacienda antes de ser denunciado por Fiscalía, es decir, antes de estos días, que ha sido cuando se ha judicializado el asunto, porque como decíamos, llevaba 2 años el proceso, entonces él, ante el miedo de, ojo que me denuncian, pagó los 350.000 euros que le pillaron, dijo, bueno, vale, me habéis pillado, venga, va, los pago, los que quería defraudar, pero aún así, por fortuna, menos mal, eso no evita a González Amador, el novio de Ayuso, la denuncia ante la Fiscalía de Madrid, puesto que la cantidad supera los 120.000 euros por ejercicio y por lo tanto ya es un delito penal. O sea, no solamente con devolverlo ya está, es como, bueno, perdón. Es como si le pego un puñetazo a alguien y le doy un besito y le digo, ay, no, perdón. O sea, pues no, si le has dado un puñetazo a alguien o si has defraudado más de 120.000 euros, que me parecen mucho, aún así. Que por debajo no sea delito me parece una locura, pero bueno, 120.000 euros ya es bastante y él lo superó con creces porque fueron 350.000 euros en 2 ejercicios, pues entonces la denuncia va a seguir adelante, por mucho que los haya devuelto. Y que los haya devuelto, que haya devuelto esos 350.000 euros, pues ya certifica que esos 350.000 euros eran una cosa que defraudó el novio de Ayuso. Pero ahora dice Ayuso que esto es una invención del Partido Socialista, que esto es una invención de, no sé, una trama para evitar que se hable de la amnistía. ¿Pero qué me estás contando? Y esto lo está poniendo aquí el Español, que no os he dicho el periódico, pero esto es el Español, esto no es una invención de un diario de rojos, no sé qué, no, es el diario El Español, de Pedro J, en la semana del 11M además. No es precisamente el faro del proletariado, este medio. Y lo está diciendo, que pagó la deuda de 350.000 euros. Nadie dice nada de los 600.000 euros estos que se ha inventado Ayuso, que de repente Hacienda le debe a su hermano. Habla de, concretamente, los 350.000 euros, que es lo que todos están hablando, que ya los ha pagado. Pero claro, que los haya pagado, evidentemente, no te exime de la responsabilidad penal de haberlos evadido. No es como, ay, me has pillado, venga, los devuelvo. No funciona así. Si a un ladrón le pillas saliendo de tu casa con tu nevera, le dices, ay, te he pillado, madre mía, pues esta, devuelves la nevera y ya, no, pues te denuncio porque se entra en mi casa y has robado. Pues aquí este señor ha entrado en la casa de todos los españoles y no ha aportado lo que tenía que aportar de la comisión millonera que sacó de 2 millones en lo peor de la pandemia. Punto. Ya está. Pero bueno, Ayuso va a seguir seguramente con sus especulaciones de me persiguen porque soy Ayuso, la reina del mambo, y todos los que digan lo contrario son malvados socialistas que quieren hacerme caer. Incluso Pablo Casado. No sé, me gustaría que recordase lo que decía el portavoz de Ayuso, que hemos citado al principio.
es lamentable que en lo peor de la pandemia hubiese sinvergüenzas que se estaban haciendo de oro. Tenía toda la razón del mundo. Lo que pasa es que seguramente ahora ese mismo portavoz no va a tener la decencia de volver a decir eso, porque resulta que uno de esos sinvergüenzas, además de Koldo, además del hermano de Ayuso, también es el novio de Ayuso. Muchas casualidades hay ahí.